Bien, seguimos estudiando la Biblia y hoy nos toca el libro de Hebreos. Esta epístola fue escrita en una contestataria al pueblo judío cristiano. Vivían tiempos de muchísima persecución y muchos de aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo estaban regresando a su antigua religión, el judaísmo. Entonces esta carta está dirigida principalmente a ellos. Vamos a leer solamente 3 versículos de este capítulo, capítulo 1. Todo esto se estima debido a que se habla del templo, se habla de los sacerdotes, se habla de los sacrificios, de los animales, por lo que se estima que fue escrita antes del año 70 después de Cristo, donde los romanos destruyeron todas estas cosas. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acá podemos ver que Dios no explica su existencia, sino que ya desde el comienzo Dios va a darse a conocer. Y la centralidad de todo este libro es una persona vertebral, es Jesucristo. Y Dios ha hablado. Una frase que dijo el físico matemático Pascal dice: el silencio del universo me espanta. Pero gracias a Dios que Dios no nos ha dejado en silencio, sino que Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Y esto lo ha hecho, como dice el pasaje, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado a través de sueños, a través de visiones, a través de acontecimientos históricos, a través de hombres, y lo ha hecho muchas veces. Pero el punto final es que dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Pasaron 2000 años en que Dios se envió a su Hijo. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo un día ha venido en persona. Hay la revelación final de Dios. Muchas personas hoy quieren encontrar a Dios, quieren escuchar una voz, quieren tener un sueño, pero nosotros debemos saber, en base a las Escrituras, que Dios ya lo ha dicho todo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y no basta con leer los Evangelios para ver todo ese despliegue de esa humanidad de Cristo. Hemos visto su gloria. Aquellos 12 hombres comunes y corrientes vieron al Hijo de Dios, vieron sus milagros, escucharon sus palabras, vieron su muerte y también fueron testigos de su resurrección. Dios ha hablado. Y sigue hablando el versículo 2 y el versículo 3, hablando de este Hijo, el Hijo de Dios. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí ya tenemos la segunda persona de la deidad, Jesucristo. Antes de encarnarse, antes de hacerse hombre, Él dice: por quien asimismo hizo el universo. Y sigue diciendo, Dios sigue hablándonos a través de su Hijo. Le habló a los hebreos que se habían convertido al cristianismo para dejar bien en claro que su Hijo Jesucristo es Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Se ha usado esta palabra para diferenciarla de una palabra que es el reflejo. Cuando nosotros pensamos en la luna, refleja la luz del sol. Pero cuando nosotros hablamos de un cuerpo que tiene luz propia, hablamos de resplandor. Por eso Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él mismo tiene luz propia y es la imagen misma de la sustancia. Es Dios de Dios.
la segunda persona de la deidad, y sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Y sigue el versículo hablando de la obra que hizo este Hijo. Dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha dado a conocer a Dios y hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En otros pasajes vemos cuando dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Cristo murió en la cruz por los pecados de todos los hombres y se entregó y resucitó al tercer día entre los muertos. Dios nos sigue hablando a través de ese Hijo, Jesucristo. Y dice también que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Dónde está ese Hijo de Dios que murió hace 2000 años y resucitó? Hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre y de ahí intercede por nosotros. Como encontramos otro pasaje que dice, Dios, ¿quién nos condenará? ¿Quién acusará a los que Dios ha salvado? Si Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros. Y esta es la obra de abogacía y de intercesión de este glorioso Jesucristo. Le damos gracias a Dios, que no nos ha dejado en el silencio, sino que se ha revelado, nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo.